Y así dice la santa palabra de Dios. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra y por darnos la oportunidad de escucharla una vez más. Hasta el día de hoy tú sigues hablando, y particularmente a tu pueblo, a tu iglesia, a los redimidos, aquellos que escogiste desde la eternidad pasada para tu propio beneplácito. Permite, Señor, que podamos abrir nuestros corazones completamente a ella y que podamos apreciarla más que el día de ayer. Y oh Señor, que en nuestras vidas se haga tan palpable que todo el mundo pueda verlo en nosotros y que al vivir tu palabra, Señor, en nuestro caminar en esta tierra, tú te puedas glorificar. Bendice tu palabra, bendice a tu iglesia y salva en tu amor y misericordia a los perdidos. Exalta a Cristo, a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos estado hablando de una manera muy detallada sobre esta conversación que comenzó en el versículo 1 y que se extiende a lo largo del capítulo. Esta conversación tuvo lugar una noche entre el Señor Jesús y entre Nicodemo. Nicodemo fue un hombre con bastante influencia en el judaísmo y entre el pueblo judío. Y el tema principal de esta conversación, como estuvimos viendo, era el tema de la regeneración. Nicodemo, así como todo hombre y mujer, a pesar de sus logros y esfuerzos humanos y aún religiosos, no podía ni pueden asegurar jamás la entrada al reino. Jesús le dijo de una manera clara y concisa: es necesario nacer de nuevo. Es necesario que Dios en su soberana voluntad sea el que imparta vida nueva en un individuo. Él es el que cambia radicalmente el corazón de los hombres. Un corazón que se encuentra muerto, Él tiene que intervenir y tiene que darles un corazón nuevo, un corazón vivo. Un corazón que ahora pueda responder a sus mandamientos. Esto es algo que Dios solamente puede hacer. Él es el único que puede dar vida y vida eterna. Pero Nicodemo, el fariseo, el miembro del Sanedrín, no comprendía en lo absoluto. Él no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Él era, una vez más, un fariseo que tenía el respeto de toda una nación, y siendo él el maestro de Israel, no entendía las palabras en realidad sencillas de Jesús. Y el problema residía en que Nicodemo estaba depositando su confianza en lo que él en su propio esfuerzo había logrado hasta entonces. Podríamos decir que
Humanamente, Nicodemo era un genio. Se las sabía de todas, y especialmente en el ámbito religioso. Sin embargo, toda su inteligencia y especialmente todo su conocimiento de las cosas de la vida, pero más que nada de su religión y su religiosidad, y peor aún, el celo extremo que tenía por guardar las leyes, las ceremonias y todos los rituales, a Nicodemo lo tenían prácticamente cegado. Y debido al descuido que tuvo en todo esto, él como un líder de la nación, que por cierto, eso en realidad no importó que él fuera líder, de hecho, fue lo de menos, porque muchas veces los que se encuentran en posiciones de liderazgo son los que menos pueden ver, porque su orgullo y su afán por lo que ellos han alcanzado les priva de la verdad. Y debido a esa ceguera espiritual, eso como todos los demás fariseos y los saduceos, y en sí todo Israel, de olvidar e ignorar las cosas espirituales, los principios espirituales, lo que había verdaderamente detrás de todas esas cosas que ellos guardaban o que hacían o que realizaban, olvidaban, ignoraban a la persona más importante de su religión, la persona más importante de las leyes, de sus mandamientos. Ellos olvidaban a Dios mismo. Por lo que podemos concluir que este celo que estos hombres tenían no era un celo conforme a Dios. No era como el celo que vimos un capítulo antes, en el capítulo 2, donde consumía a Jesús por la casa de su Padre, sino que el celo que ellos tenían era un celo personal, era un celo egoísta, y por esa razón, simplemente por esa razón, Nicodemo no entendía. No podía ver porque su egocentrismo lo cegaba completamente. Tanto conocimiento, mucha academia, mucha educación y mucha sabiduría, esto es humana, pero muy poca sabiduría espiritual. Había otro hombre que se encontraba en la misma condición que Nicodemo, y este hombre no era cualquier hombre. El apóstol Pablo, antes de su conversión, así de la misma forma, él prácticamente lo tenía todo, así como Nicodemo, aparentemente. Miren lo que dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, comenzando en el versículo 5, el apóstol Pablo hablando acerca de su pasado y todo lo que él había logrado en el judaísmo, dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, así de la misma forma como Nicodemo lo era. Y miren lo que dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, miren lo que dice, irreprensible. O sea que Pablo era irreprochable en cuanto a la ley, no se le podía acusar absolutamente en nada, pues él, a diferencia de todos los demás religiosos en su mayoría, él cumplía a perfección la ley. Y Pablo, el apóstol Pablo, pudo decir esto porque él había sido el producto, obviamente después de su conversión, de la obra de Dios. Él había nacido de nuevo. Él había sido regenerado por el poder de Dios. Él, cuando escribió esto, ya era completamente una nueva criatura. Y por eso él después sí podía decir que todo lo que él era y que tenía en su pasado no servía absolutamente de nada. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, dice, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, o como dicen en el original, como estiércol, como algo que no sirve. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo, por ganar a Cristo. Lo único que vale la pena. Y Nicodemo, siendo una vez más el maestro de Israel, aún no era ni siquiera un bebé. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿has nacido de nuevo tú? ¿Cómo está tu condición espiritual delante de Dios? Hemos visto dos perfectos ejemplos, Nicodemo y el apóstol Pablo, hombres con tanta religión, con tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta educación religiosa, pero nada de eso les había servido porque ellos necesitaban nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo tú? Alguien que no ha nacido de nuevo es porque está muerto espiritualmente, muerto, como dice la carta a los Efesios, en sus delitos y pecados. Y si alguien está muerto, esto quiere decir que está completamente inhabilitado, está discapacitado y por eso no puede entender. Y por esa razón no quieren seguir a Cristo Jesús. Es necesario nacer de nuevo. De otra forma, permaneces en tu estado natural, estás muerto espiritualmente. Y noten lo que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 11. Después de todo el discurso acerca del nuevo nacimiento, en el versículo 11 le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Miren lo que dice Jesús, y no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, Nicodemo había recibido la verdad ¿de quién? De Jesús, el maestro de maestros, de Jesús, quien es la fuente de verdad. En el capítulo 14, más adelante, en el versículo 6, Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La mejor joya, el mejor diamante, el mejor tesoro, Nicodemo lo tenía delante de él. Jesús le testificaba. Noten el versículo 11. Lo que él sabía. ¿Y qué sabía Jesús? Respuesta, Jesús prácticamente lo sabía todo. Todo. ¿Recuerdan el capítulo 2? Decía en el versículo 25 que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había dentro del hombre. Jesús conocía los corazones. Estamos hablando de omnisciencia, todo conocimiento, un atributo que solamente Dios posee. Y aunque Nicodemo obviamente aún no sabía que Jesús era Dios mismo en la carne, sí sabía que Jesús venía de parte de Dios. Le dijo en el versículo 2 del capítulo 3, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y es por esa razón que se acerca a Jesús de noche, pero también se acerca a Jesús porque Nicodemo, a pesar de toda su trayectoria como el maestro de Israel, dentro de su ser, dentro de Nicodemo existía una grande preocupación. La preocupación de Nicodemo era demasiada grande porque él no sabía en realidad cuál era su futuro. Así que él estaba consternado, así de la misma forma como hoy en día muchos hombres lo están. ¿Por qué se encuentran así preocupados y consternados? Bueno, porque no existe
la certeza de que al morir van a entrar al cielo, a la presencia del Padre. No están seguros si es que con sus propios ojos al morir abrirán después sus ojos para poder mirar a Dios cara a cara. Nicodemo tenía esa preocupación en su ser, así como muchos y miles y millones de seres humanos que no han experimentado todavía el gozo de la salvación. Tienen, así como Nicodemo, hoy en día y en esta hora, esa gran inquietud, porque no saben a dónde van a ir. No saben, no tienen idea que el día que su cuerpo deje de funcionar y muera y su alma sea liberada de él. Y por eso están preocupados y por eso sus vidas son intranquilas. Pero Nicodemo, vemos, regresando a nuestro texto, viene a Jesús precisamente por esto, porque él quería saber. Tenía una gran necesidad, tenía la ansiedad porque no sabía si él en efecto podría ver el reino de Dios. Pero Jesús recién se lo había dicho. Jesús se lo acababa de revelar. Jesús mismo, el camino, la verdad y la vida, le dijo una vez más, es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer de arriba. Dios te puede transformar. No puedes confiar en tus propias obras, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo, no te maravilles de lo que te dije, es Dios quien tiene que darte vida a tu alma muerta. Pero de acuerdo a nuestro texto, aún a pesar de Nicodemo haber escuchado las palabras claras de Jesús, Nicodemo no recibía su testimonio. Podríamos decir que Jesús en su humanidad hizo el mejor intento para que Nicodemo entendiera, y vimos que Jesús se lo dijo con palabras claras. Y es por eso que la ilustración sobre el viento, y si regresamos rápidamente al versículo 8 del mismo capítulo, Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, palabras claras, mas sin embargo, Nicodemo todavía no lo entendía. Noten rápidamente el versículo 9. Dice, Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Era el maestro, no cualquier maestro, era el maestro de Israel, y no entendía y no recibía el testimonio propio del Señor. Y tal vez tú que estás aquí presente dirías, Nicodemo, qué torpe, tenías a Jesús delante de ti, la joya más preciosa, el tesoro que todo hombre está buscando y no estás captando. Bueno, si ese es tu pensamiento, déjame decirte que tú lo tienes exactamente así, de la misma manera, enfrente de ti. Tal vez Jesús no esté presente físicamente, pero tienes su palabra. Y hoy, una vez más, se dice, es necesario nacer de nuevo. Tal vez no seas maestro de Israel, tal vez incluso no estés en algún ministerio de liderazgo, pero esta palabra es para ti. Debes nacer de nuevo. Debes de arrepentirte, debes de poner tu mirada únicamente y exclusivamente en la persona de Cristo Jesús. Debes de creer, debes de recibir el testimonio del Señor Jesucristo. Pero continúa la conversación de Jesús con Nicodemo y noten lo que le dice en el versículo 12.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí es donde de manera podríamos decir tal vez misteriosa, es donde Jesús introduce la razón por qué Nicodemo no recibía su testimonio. Y si el día de hoy tú aún hasta hoy no has recibido el testimonio, te invito a que pongas mucha atención. La razón por la cual Nicodemo no recibía su testimonio era por su incredulidad, por la incredulidad que él tenía. Jesús le dice básicamente aquí en el versículo 12 a Nicodemo: te estoy hablando, te estoy diciendo en tu propio idioma. Te estoy hablando de manera que tú me entiendas. Te estoy hablando de cosas que tú ves y conoces y que experimentas todos los días. Te estoy hablando de cosas terrenales y no creéis. He sido bastante claro, no crees. ¿Cómo esperas entonces tú que te hable de las cosas celestiales? No me estás entendiendo con las cosas terrenales que te estoy hablando. ¿Cómo vas a entender las del cielo? ¿Cómo? Y lo cierto es que el hombre está acostumbrado siempre a enfocarse en las cosas de la tierra y a olvidarse, así como Nicodemo, de lo más importante. ¿Quién es lo más importante? ¿Quién es la persona más importante? Es Dios, es Cristo. Hacemos un montón de cosas, vamos de aquí hacia allá. Aún hacemos cosas según para Dios, pero al mismo tiempo las hacemos sin Dios. Olvidamos a la persona más importante de nuestras vidas, de este mundo y fuera de él. Y es por eso que las iglesias hoy en día introducen diferentes tipos de estrategias, desde técnicas de mercadotecnia, de liderazgo empresarial, de coaching, de autoayuda, de autoestima, de superación personal, de técnicas que tienen que ver con los sentimientos y las emociones. Olvidan que Dios está hablando el día de hoy por su Hijo Jesucristo. Pero muchas iglesias aún también hoy en día emplean métodos, así como Nicodemo y los religiosos, métodos súper religiosos que hacen un énfasis más en documentos antiguos, que ciertamente son y pueden ser de gran beneficio para la iglesia, pero es tal al grado en que hacen esto que olvidan lo más importante, olvidan a Cristo, olvidan a Dios mismo. Y todo esto sucede porque la palabra de Dios ya no es suficiente, y cuando ya no es suficiente dejan de confiar en ella. ¿Qué le pasó a Romanos capítulo 1, versículo 16, en donde dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? A todo aquel que cree. Pero vemos en nuestro texto que Nicodemo ni Israel creían. El mensaje de Dios para la humanidad, para todo hombre hoy en día es rechazado una y otra vez. Una y otra vez, domingo tras domingo. Es rechazado sin importar que hayan sido expuestos a la verdad. Pero por causa de su ceguera, por causa de su orgullo espiritual, por falta de o más bien por causa de su muerte espiritual, es que no pueden responder. Pero querido amigo, Jesús hasta el día de hoy sigue hablando, y Él continuará hablando. Y Él, siendo la fuente misma de la verdad,
le dice a Nicodemo lo siguiente, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús dice, nadie ha subido al cielo. Nadie. Noten esa palabra, nadie. Ahora Jesús, para aclarar, no está diciendo aquí, ni se está refiriendo a aquellos que han muerto creyendo, teniendo fe. Todos sabemos que para ser salvo la fe es indispensable. Se necesita la fe para poder ser salvo. Así que Jesús no está hablando de estas personas que al morir creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, no han ido al cielo. No se está refiriendo a estos cuando Jesús dice, nadie subió al cielo. Más bien cuando Jesús dice esto, nadie subió al cielo, está diciendo que no ha habido ningún ser humano, ni uno solo, que haya subido al cielo y que haya regresado aquí a la tierra. No ha podido hacer esto, ir al cielo y regresar. ¿Para qué específicamente? Para poder hablar de cosas celestiales. Nadie que haya subido y bajado para poder traer revelación de parte de Dios, ni uno solo. Ni uno solo. Yo no sé qué tanto usted tenga conocimiento sobre lo que ha estado sucediendo los últimos años en el mundo evangélico. Se ha dicho que un grupo de jóvenes, y específicamente 7 jóvenes que juran que fueron y visitaron al cielo y que vieron ellos con sus propios ojos, el libro de la vida, y que vieron en ese libro su nombre escrito, y que luego después vieron a un hombre que venía hacia ellos, más joven que ellos, y que según era Abraham. Luego se escribió un libro que ha sido uno de los mejores libros vendidos, y especialmente en Estados Unidos, de un niño que según fue al cielo y decía que el Espíritu Santo era de color azul. Y luego otra señora que también, y como dice un predicador, es muy posiblemente que la noche anterior comió mucho pozole y que le cayó mal, pero esta señora dijo que también fue al cielo, que visitó y que de repente vio una sección grandísima que se encontraba llena de zacate y con muchos diamantes, y luego otra área con árboles y frutas diminutas, frutas pequeñas, y que se encontraba en esa área mucha gente como en un área de mesas, como en un parque, comiendo estas pequeñas frutas, y que de repente mira a Jesús y Jesús le sonríe. Pero Jesús, en la palabra de Dios, la cual es infalible, la palabra que no falla, la palabra que no se equivoca, la palabra la cual es inerrante, que es libre de todo error, la palabra la cual es inspirada, o sea, que proviene directamente de la mente y del corazón de Dios. Jesús ahí en ella nos dice, versículo 13, que nadie subió al cielo. Nadie, absolutamente nadie, sino ¿quién? El que descendió del cielo. Pregunta, ¿quién descendió del cielo? Respuesta, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respuesta, es Jesús. Jesús mismo, y de hecho este término en el Nuevo Testamento se menciona por lo menos 80 veces, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué Jesús querría aquí utilizar este término, el Hijo del Hombre, si Él es Dios mismo? Bueno, precisamente por eso, porque no ha habido otro hombre fuera de Él que haya podido venir del cielo para poder hablar de cosas espirituales, verdad entera y completa, sino solamente Él. Solamente Él está plenamente calificado para poder decir la verdad. Solamente Él. Solamente Él.
Y mis amados y querido amigo, es por eso, esa es la razón por la cual hoy en día y cada vez que nos reunimos y cada vez que vamos y predicamos, solamente a Él es quien predicamos. Y por esa razón es solo que a Él. De la misma forma tenemos que escuchar. No tienes que escuchar a nadie más. Aún te asegure y te jure que ha ido al cielo infinidad de veces. Solamente debes de escuchar al Hijo del Hombre, porque Él sí ciertamente vino del cielo y ciertamente habló la verdad. Usted conoce este pasaje y tal vez de memoria, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que en estos días, en estos postreros días, Dios nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. Él es la persona la cual todos nosotros debemos de buscar y de ansiar, porque dice más adelante Jesús en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 33, porque Él es el pan de Dios. Él es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. En otras palabras, Jesús nos trae a todos nosotros lo que necesitamos escuchar, y solamente necesitamos escuchar la santa palabra de Dios. En este mismo capítulo, en el capítulo 6, versículo 38, dice: porque he descendido del cielo, y miren lo que dice, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Tal vez posiblemente usted, al escuchar todo lo que he mencionado, se le viene a la mente posiblemente otra persona que se encuentra en las Escrituras. Bueno, en una ocasión el apóstol Pablo dice el Nuevo Testamento que fue arrebatado al cielo. Él literalmente sí fue al cielo. Por alguna razón que en realidad no conocemos, y no la conocemos porque ni Él mismo lo pudo explicar. Ni tampoco trató de explicarlo. Noten cómo dice 2 Corintios capítulo 12, dice, porque Él oyó palabras que fueron infalibles, que no le es dado al hombre explicar. En otras palabras, Él fue y vio y escuchó, pero nada de lo que vio y escuchó lo pudo ni explicar con palabras terrenales. Y es por eso que Jesús le dice a Nicodemo: te ha hablado con cosas terrenales, ¿cómo quieres que te explique lo espiritual? Alguien de aquí, por alguna razón, va al cielo y regresa, así como el apóstol Pablo no va a poder explicar lo que vio y lo que escuchó con palabras humanas. Eso en realidad es lo que significa inefable, la inhabilidad de explicar con palabras algo. Alguien va y regresa, no podrá explicar, y ese es el fin de la discusión. Y es por eso que únicamente es suficiente hablar de Jesús. Él es lo que todo hombre y toda mujer y todo joven y todo niño y todo viejo necesita saber. Nada y ninguna otra cosa es necesaria, ni siquiera 1 o 1000 milagros para que el hombre venga y se arrepienta y deposite toda su fe en Dios, en Cristo Jesús. Obviamente Dios puede realizar el día de hoy milagros auténticos, genuinos,
Pero ni aun eso, si tú lo experimentas aún en tu propio cuerpo, ni aun eso te podrá dar la entrada al reino de los cielos. Necesitas escuchar a Cristo y a su palabra, pero específicamente el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. De que Él, habiendo sido glorioso por toda la eternidad, en acuerdo junto con el Padre, tomó la firme decisión de venir y rescatar a sus elegidos y hacerse como uno de nosotros, y al ir a esa cruz, tomar los pecados de ellos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de hecho, eso es lo que vemos a continuación en los siguientes versículos. Noten el versículo 14 y cómo el Señor Jesús pone como ilustración al profeta, al libertador Moisés. Y dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, existe una historia que ustedes pueden leer en sus casas, en el capítulo 21, acerca de cómo Moisés había sido instruido por Dios para levantar una serpiente de bronce, la cual todo aquel que hubiese sido mordido por una serpiente, al ver esta estatua de bronce, tan solamente con verla erigida, pudiera vivir. De la misma manera, así como esa serpiente fue levantada, dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado y que sea dado a conocer a todo aquel que ha sido mordido e infectado por el veneno del pecado. Ese veneno que lentamente está consumiendo su vida entera, que poco a poco está dejando de respirar, que cada vez su cuerpo se está pudriendo más y más y va en camino al infierno. Pero que al mirar a Jesús levantado y al creer en Él, dice la Escritura, que no se pierda, sino más bien que tenga vida eterna. El gran problema de la incredulidad, el gran pecado de la incredulidad es el que conduce al hombre al infierno. Más adelante, en el versículo 18, y esto es lo que vamos a cubrir más adelante, dice Jesús que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El no creer en Jesús, quien es la verdad, es lo suficiente para que todo hombre y toda mujer vaya a ese lugar de tormento, al infierno, en donde no se descansa, en donde no se duerme, en donde no mueres. Tu alma sigue vivita y coleando. Ahí estarás por toda la eternidad, lamentando la oportunidad que Dios te dio por medio del Evangelio a creer en Cristo Jesús. Y si tú ya has creído en Él, déjame animarte a que continúes viviendo para Él, que continúes creyendo en Él, que le sirvas y que te olvides de ti mismo, que prediques este evangelio que salva a todos los pecadores. Pero si no has creído en Él, Dios hoy te da la oportunidad de creer finalmente en su Hijo. Debes nacer de nuevo.
Debes nacer de nuevo, de otra forma no entrarás al reino de los cielos. Debes de creer en Cristo Jesús, debes de creer específicamente en su persona y en su obra, en que Él es el Hijo de Dios, en que Él es el Mesías prometido, en que Él vino a tomar tu lugar en la cruz y que en esa cruz Él tomó cada y uno de tus pecados y que Dios descargó su ira sobre Él y que murió por tu pecado, pero que resucitó al tercer día. Debes de creer en esto y arrepentirte de tus pecados hoy. Y así como el carcelero, si crees, ciertamente podrás ser salvo. Habrás nacido de nuevo. Dios te habrá dado un corazón nuevo, un corazón que le ama y que le busca, un corazón que le quiere servir. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y hablarnos sobre la importancia de creer en ti y en tu Hijo Jesucristo, de creer en lo que Él ha hecho en favor de muchos. Oh Señor, si tan solamente el hombre pudiera detenerse un poco y hacer caso omiso, Señor, de esto. El mensaje es tan sencillo que a un niño pequeño lo puede entender. Nuestro Señor Jesucristo ha hablado con palabras tan fáciles de cosas terrenales. Oh Señor, abre los corazones, abre los ojos, abre cada oído, Señor, para que puedan escuchar y ver lo verdadero. Haz la obra milagrosa en cada hombre y en cada mujer no arrepentido, Señor. Por favor, bendice a tu iglesia, Señor. Y te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a crecer y madurar en tu palabra. Y que nos demos cuenta, Señor, de que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para ti, solamente para ti. Que nuestra vida sea no normal, sino una vida verdaderamente radical, una vida que verdaderamente demuestre que ha sido radicalmente cambiada. Oh Señor, si viviéramos como tú lo demandas, sucederían muchas cosas, pero ante todo tú serías glorificado. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.